ministra de Educación. Por eso queremos conversar a esta hora de la noche aquí en Estación Central con el ex ministro Juan Cadillo, ministro durante el gobierno de Pedro Castillo del sector, para que nos comente cuál es su punto de vista. Señor Cadillo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Pilar, gracias por la invitación. Creo que la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué necesitamos para tener un buen sistema, no solo educativo, sino como país y poder ser competitivos y lograr realmente ese desarrollo que tanto necesitamos? Y que todos queremos, en beneficio de los escolares que en realidad deben ser el centro de la atención de todos nuestros políticos, como parte de este plan integral que se requiere para mejorar la educación. Escuchábamos, señor Cadillo, al congresista Alex Paredes señalar que no van a regresar al sector magisterial 14.000 intitulados. ¿Qué tan cierto es eso? Porque la ex ministra, la saliente ministra de Educación, lo que señalaba es que eso iba a afectar la meritocracia en el sector magisterial. ¿Cuál es la verdad tras esta norma? Bueno, en realidad el número puede ser menor porque hay personas que efectivamente han fallecido, ya de repente han pasado los 65 años de edad, u otros ya han logrado ingresar a la carrera magisterial primero obteniendo su título y dando los exámenes correspondientes. Pero de seguro que hay un buen grupo todavía de maestros, bueno, intitulados que podrían regresar. ¿Y le parece bien que regrese este sector grueso de profesores? ¿No afectaría la meritocracia que con tanto esfuerzo se está llevando a cabo en el sector? Sí, efectivamente. La idea es justamente cómo logramos un sistema educativo de calidad. Y estamos colocando a lo largo del tiempo un conjunto de mecanismos que garanticen justamente esa calidad. Primero es obvio, es el título pedagógico que se tiene que tener, pero sabemos muy bien que a veces hemos fallado bastante en la formación de los maestros, es por eso que se han colocado otras barreras más, de tal manera que puedan ingresar al sistema los mejores. En ese sentido, pues es preocupante lo que se está haciendo frente además que estamos impulsando un examen de nombramiento donde más de 100.000 profesores han logrado aprobar. Entonces, de esos 100.000 va a haber un buen grupo de profesores que realmente apuestan justamente por este concepto de mérito, de meritocracia, de preparación, de formación y de dar justamente estos exámenes para demostrar su valía. ¿Usted considera que el despido de esos profesores fue arbitrario, fue abusivo, como dice el impulsor de la norma? Bueno, en realidad el tema es relativamente complejo en el sentido de que se dio un tiempo prudencial para que estos profesores pudieran obtener este título. Lamentablemente no lo hicieron así. En realidad el sistema ha ido pues en el tiempo perfeccionándose y frente a ello pues todo profesional que quiere estar en educación tiene que ir cumpliendo justamente esta elevación de estándares, ¿no? Eso es lo que queremos. Y eso fue lo que explicó la saliente ministra Mañet Márquez, ¿no? Sobre esta norma, dice que se le dio un tiempo prudencial a los maestros en ese entonces para que pudieran acceder a ese sistema de evaluación para poder obtener la plaza, algo que no hicieron. Algunos no lo hicieron y otros tantos accedieron a esta prueba, pero resultaron jalados. Sí, efectivamente, eso es lo que tenemos como información, ¿no? Que en el tiempo realmente ha habido muchas facilidades para la obtención de este título pedagógico y efectivamente pues, muchos no lo han obtenido. Luego ha habido una evaluación en la cual en realidad muy pocos de este grupo lograron aprobar. Eso demuestra pues que es necesario que el sistema en realidad tenga esos mecanismos, ¿no? Para lograr garantizar que tengamos a profesores calificados. Lamentablemente, pues, estos exámenes tienen que retirar a la gente que no está preparada. Hay un sentido social ahí, de repente, en la norma que promueve el congresista, pero tenemos que ver el bien mayor, el bien de los estudiantes. El bien mayor, claro, los estudiantes, lamentablemente, y en una entrevista anterior al congresista Paredes dijo que el bien mayor, que el objetivo, que la prioridad deben ser los maestros. Reconocemos su trabajo, por supuesto, pero lo principal son nuestros niños, ¿no? Que son y el futuro de nuestro país. Claro, efectivamente, mire, en realidad la educación pública
ha ido mejorando justamente por estas medidas. Ha habido más capacitación, más preparación, incluso ya los profesores ganan un mejores sueldos según van ascendiendo también en los niveles. Entonces, estamos por un buen camino. Claro, todo es perfectible, no entiendo, pero claro, se está yendo por un el, buen camino. el tema es que nosotros desalentamos parte de esta construcción que se está haciendo y generamos algunos forados para que otras personas ingresen, ¿no? Hay que recordar el tipo de educación que teníamos hace algunos años, es decir, deficitaria en varios puntos, ¿no? Si bien es cierto, hemos ido mejorando poco a poco, necesitamos seguir avanzando. Y ahí el elemento clave de esto, de que no debe haber estos cambios ministeriales en periodos muy cortos. Nosotros necesitamos establecer una política por lo menos de mediano plazo, ¿no? 3, 4 años por lo menos de estabilidad para cualquier ministro de educación. Es un aspecto importantísimo y clave en nuestro país. ¿Y usted cree que el Ejecutivo qué debería hacer frente a esta norma tan cuestionada? Bueno, debemos observarla, ¿no? Bueno, Más eso allá del adelantó Ejecutivo, creo que la como... señora Mañet, ¿no? Y bueno, lo que se dice es que por haber dicho eso, por haber defendido la posición crítica frente a esta norma aprobada por el Congreso, pues le dijeron que presentara su carta de renuncia. El Premier ha dicho el día de hoy que ellos defienden la meritocracia, pero todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Bueno, si el Premier indica eso, me supongo pues que tendrán que observar la norma, ¿no? Aunque no lo hagan con mucha voluntad. Pero la norma fue aprobada por más de 100 votos, ¿no? No fueron solamente los votos de izquierda, de las bancadas de izquierda. ¿Qué pasaría si es que el Parlamento insiste y la aprueba por insistencia? Mira, en realidad justamente estamos frente a una coyuntura donde como sociedad tenemos que reclamar justamente que haya una mejor educación. Ya hemos sufrido con la SUNEDU, ha habido otros mecanismos donde se ha ido debilitando la educación poco a poco y en realidad necesitamos pues levantar la voz, ¿no? En el sentido de que es necesario tener una política de largo aliento, es decir, nuestros políticos, más allá de ver pequeños grupos de intereses, tienen que ver el bien mayor y tienen que explicarnos justamente cómo este ingreso de estos maestros influye en la mejora de la calidad. Entonces, si no se puede explicar esa mejora de la calidad, entonces simplemente estamos generando normas que no nos están ayudando como país. Más al contrario, ya en base a este antecedente, pues cualquier otra normativa, más allá se va a organizar la gente para crear sus propias normas individuales, más allá de pensar en el colectivo, qué es lo mejor para nuestro país. El congresista Paredes, insisto, porque han sido las últimas declaraciones que compartimos, también dijo en una parte de que muchos profesores se quedaron sin empleo porque no dieron bien una sola prueba. Usted nos ha explicado que eso no ha sido cierto, pero de repente podemos reiterar para que quede en claro, ¿fue solamente una prueba que no aprobaron o que no dieron o ha habido pues una serie de oportunidades? Mire, en primer lugar, las oportunidades han estado en que tenían que conseguir el título. Entonces, eso se dio hasta una determinada temporada. Luego ya para garantizar que efectivamente se cumplía con su derecho, se tomó un examen. Y ese es el que no han logrado aprobar, ¿no? Y no habría manera, porque nos ponemos también en el lado de este sector, de que se dieran más facilidades, más exámenes, un programa de capacitación o algo. Sí, justamente eso que nosotros empezamos a conversar fuertemente o a lanzar como campaña, ¿no? La posibilidad de que, en primer lugar, tienen que ser titulados. Lo segundo es una adecuada formación a esos maestros para que rindan los exámenes o algún otro tipo de mecanismo que garantice la idoneidad de este personal, ¿no? La idea es más que un examen, que muchas veces no valora todas las competencias que necesita un profesor, pero es necesario demostrar la idoneidad. Y por lo tanto tendríamos que crear pues, esos mecanismos de idoneidad. Pero esto tiene que hacerlo no el Congreso, sino un ente especializado que sería el propio Ministerio de Educación. Y eso se podría ver luego de que se observara la norma, se hiciera algunos ajustes, o eso se podría trabajar ya solamente desde el Ministerio de Educación. Yo pienso que se puede avanzar en ambos sentidos, ¿no? En primer lugar, hay que observar la norma, no tal como está, hay que crear esos mecanismos
porque al final lo que queremos son mejores profesores, tener mejores profesores dentro del sistema. Ujú. Y esta forma en que se puede trabajar con estos 14.000 maestros aproximadamente es ofrecerles una adecuada formación. Pero hay que tener en cuenta que la propia normativa indica que deben ser titulados, ¿no? Entonces ahí hay que ser claros frente a ello, ¿no? Es necesario tener un título pedagógico que garantice justamente que han sido formados para estar frente al aula. Bueno, ¿qué le parece el nombramiento de la señora Miriam Ponce Vertis? Ella era Bueno, no, la viceministra de Gestión Pedagógica, ¿no? Tiene experiencia también en gestión pública y en el sector principalmente. bueno, no conozco a la viceministra, simplemente he escuchado algunas de sus declaraciones. Ujú. Creo yo que el sentido de lo que debería hacerse es, en primer lugar, observar esta norma, pero algo fundamental es establecer, por lo menos en el mediano plazo, qué es lo que queremos hacer con la educación, ¿no? Por lo general se habla de infraestructura, se habla de formación de los maestros, pero por lo menos tenemos que establecer dentro del sistema algunas metas. Por ejemplo, qué queremos con respecto al nivel de competencias con nuestros estudiantes, qué queremos para nuestro sistema universitario, qué tan competitivos tenemos que ser como país, ¿no? Entonces, Ujú. establecer metas grandes de tal manera que en realidad la educación tenga que responder a ello. A veces nuestras metas son muy planas, simplemente de corto plazo, y esto a veces es algo que ya vemos que realizan los ministros de turno, ¿no? Es decir, Ujú. se establecen metas simplemente para fin de año y no tenemos metas ambiciosas como país. Y Claro, esto creo que es lo que deberíamos y debería propugnar la nueva ministra. claro, y lamentablemente pues con tantos cambios en esta cartera que es tan importante y sensible, pues complicado, ¿no? Hablar de este tipo de políticas, de establecer metas a largo plazo, que sería lo ideal. En realidad lo que tenemos es que soñar en primer lugar, ¿no? Es decir, cualquier ministro que esté ahí tiene que soñar, tiene que establecer por lo menos una ruta a la Ujú. cual aspiramos como país y en base a ello, pues de seguro que se va a lograr compromisos. Pero mientras esto no haya, en realidad, pues cualquier ministro simplemente es un fusible que cuando algo no le gusta al Congreso, simplemente se le cambia, ¿no? Ujú. Al Congreso o también al propio gobernante, ¿no? Sí, exactamente. Y lo peor de todo es que caemos en la desidia de simplemente ver, oye, inauguras un colegio o de repente das algún tipo de capacitación, creas algún tipo de módulo, de repente para las lenguas originarias, pero ahí termina todo, ¿no? Y en realidad la mirada tiene que ser mucho más amplia y ambiciosa en el sentido de que qué queremos como país, qué tipo de personas, tanto en el aspecto cívico como también en el aspecto intelectual, requerimos para salir justamente de ese subdesarrollo y para poder competir económicamente, por lo menos en Sudamérica. Perfecto, señor Cadillo, muchísimas gracias por haber compartido, además con todo su conocimiento que tiene sobre el sector. Gracias por haber estado Muchas aquí en gracias. Estación Central. Gracias.